Bueno, arrancamos entonces este encuentro. En primer lugar, pues bueno, darle la bienvenida a todos, darle bueno, no sé si buenos días, buenas tardes, en fin, aquí en España, Sevilla, 6 de la tarde. Les saludamos, les agradecemos que estén siguiendo este evento. Sí quería informarles que este evento se está retransmitiendo en directo a través de Facebook y, y además se está grabando, porque tenemos intención después de colocarlo en Facebook y colocarlo en un podcast también. Quería, por supuesto, darle la bienvenida en nombre propio, en nombre de todos los compañeros y en nombre de la dirección de la Fundación Tres Culturas. Y también de nuestros amigos del Centro Sefarad de Israel, que no hace falta que yo lo diga, pero institución hermana referente en el tema del mundo judío en España. Tenemos aquí también a su directora de Cultura, que hoy va a tener un doble gorro como ponente y también como representante del Centro Sefarad de Israel. Queremos también saludar a Israel Doncel, de Comunicación, y quiero saludar también a los compañeros de la Fundación Tres Culturas, Antonio Chávez, Antonio Rubiales, que me están acompañando. Buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes. Seguimos admitiendo gente, ¿vale? Sí. Así que, vamos, tenemos un minutito de tiempo comenzado, pero sigue entrando mucha gente, lo cual es muy bueno. Estupendo, muy bien. Ellos, los dos Antonios, Antonio Rubiales y Antonio Chávez, me van a ayudar en el turno de preguntas. Voy a presentarles la actividad, le voy a presentar lo que es a las ponentes, lógicamente, y después vamos a tener un turno le vamos a dar a ustedes la palabra para que a través del chat de la aplicación puedan formular las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Una vez, repasado el capítulo de agradecimientos, no me quería dejar tampoco fuera la compañera de comunicación Nuria Sánchez y el compañero de informática Javier Morales, porque bueno, hoy estamos innovando, ¿no? Estamos en esta retransmisión en directo, ustedes nos van a disculpar todos los posibles errores que cometamos, porque esto es una novedad en la casa, pero creemos que así llegamos a mucha más gente y ellos dos pues se han encargado también de que podamos estar en directo. Así que gracias, compañeros. Lo que nos trae hoy aquí, por no alargarme mucho más, es un encuentro que hemos titulado El legado patrimonial de la tradición oral, el ladino y la jaquetía con voz de mujer. Y tenemos dos mujeres. Hay gran debate sobre estas tradiciones, quiénes son aquellos que verdaderamente las hacen o le dan continuidad en el tiempo, y no cabe la menor duda, y las ponentes, que además son amigas, lo van a explicar ahora en cuanto yo termine, ha sido la mujer, ¿no? Entonces, con voz propia, no solo en este evento, para la Fundación Tres Culturas el tema de la mujer es un asunto transversal, el tema de género, pero hemos querido poner en valor ese legado patrimonial y esa tradición oral que desafortunadamente se va perdiendo, pero que vamos a hacer todos los esfuerzos para que así sea. Como decía, este es un encuentro que hacemos con los compañeros del Centro Sefarad Israel, es una coorganización, es decir, estamos, presento yo, pero es igual que si presentaran ellos, y forma parte también de un ciclo que tiene la Fundación Tres Culturas, que se llama Sefarad en Tres Culturas, y que durante todos los años, durante el mes de septiembre, pues tiene una serie de actividades relacionadas con el mundo judío, sobre todo con el mundo sefardí, evidentemente. También quiero aprovechar para saludar a todos los amigos de la plataforma Herencia, una plataforma interesantísima del Centro Sefarad de Israel, que reúne a comunidades sefardíes de todo el mundo y que hace, la verdad, que una labor encomiable. Espero que en breve nos podamos volver a ver físicamente en la próxima cumbre de Herencia. Y bueno, también lanzar un mensaje de responsabilidad con el tema de la COVID. Ya sabemos que el virus nos da una tregua. Sí queremos pues hacer una llamada a la responsabilidad. Sabemos que esto no le gusta a nadie, pero por favor hay que seguir las recomendaciones locales, regionales y nacionales de las autoridades sanitarias. Y mandamos también un fuerte abrazo a aquellas ciudades, a aquellas regiones, tanto de España como de otras partes del mundo, pues que estén sufriendo el impacto de la crisis.
A partir de aquí, pues yo voy a presentar, como os he dicho, a las dos ponentes. Ellas van a tener este diálogo. En primer lugar, tengo el placer de presentar a Esther Bendahan. Esther Bendahan es muchas cosas, sobre todo es escritora. Ella es doctora en filología francesa, es psicóloga y, como decía antes, pues es directora de cultura del Centro Sefarad Israel. Es una gran conocedora del mundo sefardí, de esta tradición oral como patrimonio heredado. Nos va a hablar de Sefarad en general, de sus experiencias, nos va a hablar del ladino, nos va a hablar también de la jaquetía, en esa vertiente de lengua secreta que utilizaban mucho en entornos familiares, ¿no? Como escritora, que es la faceta que más me gustaría resaltar en esta presentación, pues Esther ha sido galardonada con el premio FNAC de novela, el premio Tigre Juan y el premio Torrente Ballester, que no es poca cosa ni mucho menos. Y sí me gustaría referenciar algunos de los títulos que ella tiene y uno que se va a publicar próximamente, ¿no? Alguno de sus títulos interesantes pues es Tetuán, otro título sería Un mar de historias, los judíos sefardíes, otro también es Sefarad, es también Europa, muy interesante, o ahora Sefarad, ¿no? El último libro, el próximo, ahora nos aclarará un poquito ella incluso, que creo que está a punto de salir, se llama Si te olvido Sefarad y creo que indaga en la idea de ser sefardí hoy en día. Por lo tanto, Esther, buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por haber aceptado la invitación de la Fundación Tres Culturas para este evento. Muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias a todo el equipo de Tres Culturas, que realmente son una institución colaboradora desde el principio con Centro Sefarad Israel. Llevamos años colaborando y haciendo eventos y participando en muchos encuentros. También quería saludar, como tú has hecho, a todos los miembros de Herencia, que a muchos de ellos les estoy viendo ahora aquí presentes, y contar un poco más de Herencia, porque forma parte de eso que puede ser Sefarad hoy. Herencia es una red que genera Centro Sefarad Israel y pone en contacto a comunidades sefarditas de todo el mundo, de forma que hay representantes de instituciones, de comunidades judías de Nueva York, de Canadá, de toda la parte de europea, de los Balcanes, de Turquía, de Bulgaria, de Italia, de Portugal. Todos ellos, cada 2 años, nos encontramos en un lugar para poder desarrollar y conocer las actividades que se están haciendo. En realidad podemos decir que es una de las primeras veces que se da esta oportunidad a todos estos grupos de comunidades sefarditas, que además es emocionante ver cómo muchos, con tanta distancia geográfica y de mentalidades, mantenemos en común una serie de criterios y de músicas y de canciones que es verdaderamente sorprendente y se genera así un coro impresionante. El último encuentro fue en Seattle, porque en Seattle hay una comunidad sefardí muy importante, y estuve allí con nuestro director Miguel de Lucas, que es uno de los pioneros de esta idea, y Miguel de Lucas, que además ha recorrido parte de todas las comunidades europeas, incluso, bueno, hemos estado incluso que he visto que alguien nos ha saludado de Zimbabue. Sí. Y o sea, digamos que hay sefarditas hasta allí, o también en Brasil. Bueno, pues nuestro director ha viajado por muchas de estas comunidades y es el cabeza de estos grupos que nos reunimos una vez cada 2 años. Me pareció importante decirlo porque realmente creo que es uno de los eventos más singulares e importantes que ha habido en España en relación al mundo sefardí. Y sobre lo que decías de hablar del mundo sefardí, de la jaquetía y del ladino, si quieres, y pasamos a Alicia, solamente decir que la jaquetía es el judeo español que se hablaba en el norte de Marruecos, que mantiene ciertas peculiaridades diferenciadas de lo que comúnmente se llama el ladino, que se dio en Turquía y en Bulgaria,
mayoritariamente. Y en estos países, como los judeoparlantes, los judeoespañolos parlantes mantuvieron la lengua durante más tiempo que lo que hicieron en el norte de Marruecos, porque la conservaron más allá. Entonces hay un material escrito y se puede decir que hubo un desarrollo literario mucho mayor. La peculiaridad del norte de Marruecos es que al llegar a España, a esa parte, a esa zona de Larache, Tetuán y Tánger, la gente dejó de hablar la jaquetía porque consideraba que era un mal español, como lo decía Jacob Hassan, que fue uno de los grandes estudiosos del judeo español. Y se deja de hablar precisamente por la llegada de los españoles, porque lo que se quiere es hablar español. Ten en cuenta que cuando estas comunidades se quedan hablando esta lengua, consideran que lo que hablan es español. Ellos no quieren hablar un español del siglo XV, ellos quieren hablar y comunicarse en español. Pero con el tiempo se queda y se diferencia del resto. En el norte de Marruecos se dan cuenta que su español ha quedado arcaico y se incorporan directamente a la lengua española, de forma que mi familia y las comunidades de alrededor lo que hablan es el español con ciertas peculiaridades de las que luego ya podremos seguir hablando. Estupendo, muy bien, pues muchísimas gracias por la introducción, Esther. A continuación yo les quiero presentar a la otra ponente y también amiga y también participante en Herencia, como ha estado comentando Esther, que es Alicia Siso. Alicia nos acompaña desde Nueva York. Y ella es también, tiene muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo es licenciada en filosofía y tiene un máster en historia del arte. Ella tiene también una gran tradición familiar. Sus orígenes familiares pues, son de Larache, son de Tetuán, son de Fez. Y después es muy encomiable el trabajo que Alicia ha dedicado a la investigación y a la difusión de aspectos culturales del judeo-español de los sefardíes marroquíes. Tiene de verdad, y tomen ustedes nota de este sitio web, de esta página web repleta de contenidos, porque seguramente hoy no vamos a tener tiempo de abordar todo lo que conlleva este tema, pero hay una página web que ella tiene, que ella gestiona y que ella no se llama vocesdejaquetia.com, tal como suena, vocesdejaquetia.com, que yo creo particularmente que es única en su género, ¿no? Todos sus artículos, todos sus cuentos en jaquetía, en inglés, en hebreo, creo que incluso hasta algo del Quijote, ¿no? También ha hecho, en fin, yo creo que no podíamos tener mejor pareja de baile, si me permiten ustedes la expresión, para Esther que Alicia, que nos va a contar, pues, sobre todo, qué es la jaquetía, cómo se habla, dónde se puede investigar y dónde se puede saber más sobre ella. Alicia, pues, buenas tardes y bienvenida también. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Fundación. Buenas tardes, Germinal. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Centro Sefarad de Israel, a las Tres Culturas, a Antonio y a todos los organizadores por organizar este encuentro. Solo unas palabritas sobre el sitio web. Ahí están no solamente mis escritos y búsquedas, más búsquedas y escritos y mucha información sobre nuestras tradiciones, un glosario pequeño, el sistema de grafía que desarrollamos últimamente y son los escritos de muchos, de profesores de la academia y de gente como mí. Claro, sí, pero tu labor de recopilación, yo quería poner en valor esa labor que haces tú de recopilación y de que solo en un golpe de clic podamos tener acceso a toda esa información, porque, insisto, hoy no vamos a tener tiempo de abarcar todo lo que este tema conlleva y ahí siempre hay un elemento de consulta, ¿no? Muy bien. Bueno, pues como les decía, presentado el evento, presentadas las ponentes, yo les voy a pasar ahora el testigo a ellas van a tener un diálogo y después, cuando ellas terminen, pues vamos a abrir un turno de preguntas, ya saben ustedes, a través del chat. Podrán formular las preguntas que estimen oportunas, nosotras se las trasladaremos a las dos y ya con eso terminaremos el evento. Así que cuando queráis, la pantalla es vuestra, que se dice ahora.
Bueno, pues si queréis, empiezo yo comentando algo a Alicia. Yo no sé si os habéis dado cuenta de esa dulzura de acento que tiene Alicia, que ese tono como dulce y bastante meloso es el que recuerdo de las palabras que se decían en familia, y era el tono que se utilizaba como en la jaquetía y sobre todo también en el ladino, porque en este caso no veo esa diferencia que pudiéramos ser muy remarcable. Tengo aquí un texto tuyo, Alicia, el de Vivan tus 5, que es un texto que a mí me hacía mucha gracia y que me parece muy, muy, muy interesante, porque es en una costumbre marroquí de los judíos del norte de Marruecos, es que las familias, las personas no podían decir la palabra 5, y entonces eso generaba toda una serie de conflictos que hacía muy divertido el encuentro y la conversación. Aquí dice Alicia, la jaquetía es la más graciosa de todas las lenguas del mundo, nada queda cabe. La picardía, ni cabe la gracia, ni cabe la chispa y el dulzor de la jaquetía. Me dijo el otro día mi tía Fortuna, a bueno está de tanta fantasía, la dishi, hay que decir las cosas como son, aunque nuestra jaquetía está metida en nuestra alma. Y luego habla de las matemáticas que tenemos que aprender para poder hablar sin utilizar el número 5, que siempre se está evitando. Cuéntame, Alicia, a mí me resulta sorprendente cómo tú, que no te has criado exactamente en el norte de Marruecos, y que además me enseñaste en una ocasión una foto de tu madre contigo en brazos que estaba llegando a Israel, con lo que llegaste muy pequeña, has recuperado todo ese interés y has mantenido esa ilusión por conservar algo tan propio de unos lugares tan pequeños. Y además, ¿cómo te has podido informar y además hablarlo? Porque no has tenido tú el contacto directo con Tetuán, te has sido muy pequeña. Sí, eso es muy interesante. Te diré, estoy pensando del filósofo David Hume. Él dijo que lo que nos empuja a hacer algo es la pasión, diremos, las emociones, no tanto la razón. Y eso fue lo que me empujó. Yo, mi casa era, el ambiente en mi casa muy dulce, alegre, dulce, con muchas palabras de cariño, como lo sabes tú, me parece que también en tu casa. Pero aquí estoy morando en Nueva York ya hace varios años, lejos del ambiente de mi casa y lejos de la lengua que escuchaba en casa. Y me sentí mansía, que se está perdiendo todo esto. Un momento, Alicia, déjame que explique algo, porque la palabra mansía, probablemente muchos no la entiendan. Mansía es pena y morando es viviendo. Como veis, hay muchas palabras que tienen una sonoridad similar al castellano, evidentemente, y hay otras que tienen una referencia o al árabe o al hebreo. En este caso, bueno, mansía, no sé exactamente cuál es el origen de la palabra, no sé si parece manser, pero no creo que venga de manser, no sé muy bien. Mansía es como lástima. Sí, es lástima, pero no sé muy bien de dónde viene la palabra. Sí. Bueno, que venga de donde vino, pero la usamos mucho, mansía, sentimos mansía. Ansina es así. Me sentí mansía que todo esto se está perdiendo y decidí de formar un grupo dedicado para hablar, encontrarnos juntos y hablar en jaquetía y hablar de lo que sabemos, de lo nuestro. Ansina que apañí como 25 personas, lo publiqué en Esnoga. Esnoga también es de sinagoga en español. Mi abuela usaba esa palabra, esnoga. Y se apañaron como 25 personas, nos encontrábamos casi 2 semanas, hablábamos de lo nuestro, aprendíamos palabras nuevas. Tuve el buen mazal, que quiere decir una suerte buena, de
de tener también a la estimada Alegría Ben-Dayan de Ben-Dalak, la autora de Diccionario de Jakitía, y que escribió unos libros más. Y de ella era una fuente increíble de Jakitía para todos nosotros. Ancina, eso resultó como 2 años, más dabagar, quiere decir poco a poco, se acabó eso. Y en ese momento lo pensé que quizás llegó el tiempo para hacer otra cosa. Y en ese momento decidí de hacer el portal, el sitio web. Tú me preguntas por cómo es eso que no crecí en Tetuán y todavía está tan metida en mi alma. Te diré que el ambiente en mi casa era, primeramente, no oí la palabra Jakitía en mi casa, eso se llamaba español. Yo pensaba por muchos años que estoy hablando nada más que español. Pasaron años y me di cuenta que no es exactamente español y desde luego guardo en mi boca cuando la hablo. Y también se hablaba de España. Pasaron años hasta que me di cuenta que esa España que se habla en mi casa no es exactamente España, es Tetuán y Larache. Bueno, por suerte no se levantó un conflicto diplomático entre Marruecos y España por la causa que mi madre regaló esas 2 ciudades a España. Ancina que era España, todo era España, y a mí ese ambiente me pareció como un paraíso, todo con mucha dulzura, las relaciones con la gente muy amables, muy suaves, y dime tú si esto no puede afectar a la persona. Claro, evidentemente. En muchos casos, y es importante señalarlo, la Jakitía y el ladino en ellos ha sido protagonista la mujer, que era quien estaba en casa y tenía la posibilidad de educar y de hablar a sus hijos. Hablaban gracias al cancionero, refranes, palabras cariñosas, como dice Alicia, mi rey, me vaya a capara por ti, una serie de palabras que formaban parte ya luego de esa memoria que teníamos todos desde muy pequeños. Así que la mujer es protagonista de esta lengua. Por ejemplo, yo tengo aquí un libro, El color del tiempo, que es un libro que recomiendo de verdad porque es poesía, y es una poesía actual que la escribe Clarisse Nicoinsi, y que ella misma señala el origen de este libro y el origen de su propio deseo en escribir en ladino. El libro se llama El color del tiempo, y ella, entre otras cosas, dice: en esta lengua se hallaban el amor de mi madre, nuestra complicidad y nuestras risas. En mi caso yo no puedo decir eso porque mi madre era muy española y le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con España y cantar las canciones de las coplas. A mí me enseñaba coplas y no canciones sefarditas, que con el tiempo he ido aprendiendo gracias a los grupos de herencia, gracias a los viajes, al encuentro con vosotros, con Judith, con Liliana Benveniste, con todos aquellos que hacen de la música la herencia cultural. Me he podido encontrar con ellas. Yo no sé si es tu caso también, que la lengua ha sido ese vínculo con la madre. Sí, de todas maneras, claro, con mi madre y con mi abuela. Mi abuela siempre, yo crecí entre dos extremos, ¿ok? Mi padre de Fez, muy orgulloso por ser de Fez, y él siempre nos decía, si no me portaba bien, me decía: acuérdate que tu abuela es de los Monsonego. Bueno, así como si fuera una deuda que tengo de pagar algún día por ser la nieta de Monsonego. Y por el otro lado, mi abuela siempre nos decía: con gracia, mi bueno, y con derejeres,
Derech Erez son palabras hebreas, quiere decir con buenas maneras. Así que todo se debía de hacer con gracia. Y ese elemento me parece muy español. La gracia que hay que mantenerse uno. Mi madre también cantaba todo el tiempo. Y no solamente cantaba, mas se colocaba flores en su cabello y la encantaban los claveles. Luego me suena muy español los claveles. Ese amor para el clavel. Ancina, entre eso, con gracia y con, acuérdate que tu abuela es Monsonego, crecí los dos. Mi madre también cantaba mucho flamenco. Ella cantaba muy, muy bonito, tenía una voz muy linda. Y para cada cosa tenía un cantar, una canción. Así cantaba, me acuerdo, canciones de Juanito Valderrama, coplas, y canciones, canticas jaqueticas, como esta Raquel Lastimosa. Muchas canciones tenían ese sentido para educar a las jóvenes, me parece, ¿no? Especialmente esa canción, Raquel Lastimosa, se habla de una mujer casada ya, que retornó las alhajas que le había dado un señor porque le gustó esa señora y ella se lo devolvió. Y me parece que eso tenía como un mensaje, cómo ser mujeres buenas, ¿qué? Fideles. Fieles. Mira, quiero agradecer a Jacob Bentolila, que es un académico, estudioso de la jaquetía, que nos está oyendo en este momento y que además nos hace el favor de comentarnos de dónde viene la palabra mansilla. Dice que viene del español de mansilla según el diccionario de Vendelac. Así que revisemos ese diccionario que puede ser muy interesante y también los trabajos de Jacob Bentolila, porque quiero recordar que tanto Alicia como yo, sí, lo tiene Alicia ahí el diccionario, trabajamos desde un punto de vista de la literatura y de la expresión, de la comunicación, todo lo que tiene que ver con el mundo de la jaquetía y el ladino. Luego, por otro lado, hay una academia que llaman de ladino en Israel y luego hay estudiosos y académicos como don Jacob Bentolila, que participa en congresos y que aporta siempre investigaciones. Una de ellas, por ejemplo, recuerdo haber leído un texto en el que se decía cómo debía la gente vestir en el norte de Marruecos, en Tetuán, de manera sencilla, para no llamar la atención. Y eso era parte del carácter de estas comunidades. Por eso también hay que agradecer a los investigadores que profundizan en todos estos textos que encuentran, porque nos permiten luego, a partir de allí, seguir hablando y trabajando, tanto tú en tu campo como nosotros, Centro Sefarad, en la divulgación y en la comunicación. Sí, yo quise mencionar a las personas que me ayudaron y que me dieron apoyo cuando empecé, y el profesor Jacob Bentolila es la persona que siempre me ha dado respaldo, consejos con cada problema que tuve, si es en temas de filología o académica, y consejos en general, era ir a Jacob Bentolila. Otras personas que quise mencionar, si ya estamos en este tema, el descansado de Soli Levi. Sí. Me parece que él es la persona que empezó con todo este movimiento de apreciar de nuevo la jaquetía. Y él también me ayudó mucho, porque cuando yo empecé esto, yo no supe bien, no sabía, no tenía mucho entendido de las palabras árabes de la jaquetía. Y de él me aprendí mucho, me envencí mucho. Otra señora que quiero dar las gracias es Sonia Cohen Azaguri, que vive todavía en Tánger. Y ella, con mucha gracia y generosidad,
siempre con consejos y ayuda. Y hay muchos. Todos los jaquetía hablantes, que yo los llamo amantes de jaquetía, que siempre con ellos se habla y se va y ven con cosas jaquetía. Pues gracias también a Oro Librovich, que nos dice que Mansilla se encuentra en la prosa de Berceo. La verdad que todo este diálogo entre todos nosotros me parece muy enriquecedor. Sí, has mencionado a Soli. Soli ha dejado una obra muy interesante publicada en la que hay un relato un poco similar al esfuerzo que hace Alicia cuando hace esos monólogos como el que mencioné anteriormente, y es un relato tanto escrito como en CDs, donde se puede oír la jaquetía perfectamente y donde podemos tener una expresión viva y actual, porque en realidad son monólogos muy divertidos que hace Soli y que conectan con nuestro tiempo, porque estamos hablando de algo que parece muy presente, pero que es algo que en realidad, y tenemos que decirlo claramente, tampoco se sigue hablando de una manera general. O sea, yo no sé, Alicia, la experiencia que tienes tú, pero en realidad estas lenguas se están perdiendo y por eso es tan importante todo este esfuerzo. Pero además, ya que para mí el mundo literario es mi forma de entender el mundo, creo que todos estos intentos que hacen además, por ejemplo, Clarice, como había dicho anteriormente, o Miriam Moscona, que la tendremos próximamente la semana que viene con nosotros, pues hacen un esfuerzo en la que actualizan esta lengua y se queda el registro en textos de máxima actualidad, de forma que adquieren presencia y están vivos. Por ejemplo, en estos textos, Miriam cuenta una anécdota muy divertida de la canción Adío, querida. Cuenta el caso de alguien que en México invitan a la radio y él, en tono de humor, se empieza a decir palabras un poco soeces y ante un auditorio que no le va a entender, en clave única para aquellos que podían entenderle, que es un poco lo que, y no sé si a ti tienes esa experiencia, hacemos todos. Hoy en día la jaquetía se ha convertido para mí en temas familiares, en algo muy íntimo, para comunicar casi en secreto delante de otros que no lo entienden, con personas próximas, mis hijos, con mi padre, con gente próxima. Si hay alguien que no lo entiende, puedes mandar una pequeña frase que él va a entender y que puede hacer reír, o bien dar la clave de lo que tú quieres expresar en ese momento. Okay. Me parece que aquí estamos haciendo un paso adelante, dos atrás. Quise mostrar el diccionario del profesor Jacob Ventolila, es recién escrito, y es sobre el elemento hebreo en la jaquetía. Este diccionario es muy importante para la sabiduría de la jaquetía. Como se sabe, la jaquetía, el base de la jaquetía es el español medieval, y con los años se aumentaron palabras del alrededor, los judíos expulsados de España, esos que se afincaron en Marruecos. Con los años ya se necesitaban más palabras porque la cultura del alrededor, la lengua, el lazo quebrado con España, todo eso demandaba por más palabras, más vocabulario. Y claro, se adaptaron palabras del judeo marroquí, del hebreo, más del hebreo, y luego en el siglo XX o empezando en el siglo XIX, se aumentaron también palabras del español contemporáneo, moderno. Ansina que este diccionario es muy importante en saber la parte hebrea de la jaquetía.
Bueno, pues yo seguiré dando pasos hacia adelante. Sí, paso adelante. Y recordaré también un libro que les aconsejo, donde también está escrito totalmente en jaquetía, que es sorprendente, porque estaba escrito en francés y se tradujo por la propia autora y lo tradujo en jaquetía. No lo he leído en francés y no sé cómo puede hacer ese juego en francés en relación a lo que cuenta luego en su libro. Es Lina Amselen, vive en París. Lina hizo en el Instituto Cervantes. Hay que decir que los institutos Cervantes han sido un gran apoyo para todas las comunidades sefarditas que han querido trabajar la lengua, estudiarla o promover mediante revistas, como pasó en el de Estambul, o mediante encuentros como el que se dio en París, gracias a Lina Amselen, y que publicó un libro que se llama Pequeñas historias de la calle Nicolás, que es verdaderamente sorprendente, porque está constantemente contando historias personales, pero en jaquetía, con mucho humor y mucha gracia, porque eso tú además lo has dicho siempre y lo decías también en este otro texto, esa especie de picaresca y de humor que se da en la jaquetía no se da tan claramente en el ladino, ¿no te parece? Absolutamente. Es porque en la jaquetía siendo una lengua hablada, lleva una libertad lingüística. Y por eso entortamos las palabras o tenemos palabras con sufijos y prefijos españoles, la palabra es española, o en árabe o en hebreo, y eso nos llena de risa. Por ejemplo, la palabra hazem batalado es una palabra, una contracción de 3 lenguas. Hazem quiere decir cinturón en árabe. Batal viene del hebreo, quiere decir, y lo hacemos español con el batalado. Hazem batalado es una persona inútil, que no hace nada. Cuando hablamos y decimos esas palabras, eso nos llena de risa. Por ejemplo, también, a seguir con eso, tenemos contracción de cuántas palabras, y eso viene en la habla natural. Por ejemplo, casa preto. Casa preto es una contracción de 2 palabras y hace juego con la palabra casamiento. Ahora, casa, la primera parte, casa con nuestra pronunciación, y preto quiere decir negro. Lástima que negro volvió a ser una palabra con entendido malo. Así, cuando se dice casa preto, se entiende que ese matrimonio no funciona. ¡Ay! Se desapareció Germinal. Estoy. Aquí. Ok. Y continuar el juego, me parece que casa bueno será una palabra muy buena, ¿sí? Casamiento, bueno. Así, esa es mi adición, casa bueno. Muy bien. Tenemos una lista enorme de la habla jaquética. Está salpicada con refranes, con palabras de cariño, con bendiciones y con maldiciones también, que son muy sabrosas. Muy bien. Esther, en vuestra habla, ¿conoces las maldiciones sabrositas? Bueno, sí he oído alguna, pero también bendiciones. Tengo aquí precisamente un libro que he encontrado para hablar que estaba para preparar un poco la charla de esta tarde, que es donde se recogen dichos y donde se recogen algunas de estas frases
y lo que me resulta curioso es cómo aquí también están escritos, porque eso es otro debate que hay, es cómo escribir la jaquetía y el ladino, que ese es muy interesante. Ha habido varias ideas, varias fórmulas para escribirlo, y en este caso, por ejemplo, utilizan la K, que es como en Israel se ha decidido que deberían de escribirlo, mientras que las posturas académicas que se desarrollan en España tienden más a decir que se escriban tal y como se escribe el español actual, sin utilizar la K, que la K tiene que ver con el turco más que con el español. Pues mira, por ejemplo, aquí hay una que dice: el que tuvo y no tiene es de agidear. No sé si sabes el significado de agidear. Otro, donde mete la mano le sale agua. Es como para decir a alguien que debe ser muy afortunado. Mucho correr, poco alcanzar. Como veis, hay refranes también que tienen que ver con el refranero español. Y en este caso, este libro, os diré de quién ha hecho la recopilación. Hay varios. Este es Dichos y refranes sefardíes de Ari Alcalay. Y aquí sí que hay una recopilación en la que están en hebreo también y escritos en esa forma que digo que tienen de escribir, que no sé si lo podéis ver bien, que es utilizando la K. Otro diccionario, bueno, es una compilación de refranes en jaquetía, y hay también los que son de ladino y de español parecidos. Este libro es por también Jacob Ben-Dolila y Tamar Alexander, y se llama La palabra en su hora es oro. Aquí. Y es un libro enorme con una compilación enorme de todos los refranes. Los refranes también habían refranes con sentido para educar a la gente. Por ejemplo, un refrán que me encanta y me parece que es una traducción de la Biblia, el mismo sentido. Cuando el enemigo cae, ponle fuente. Ese me encanta. Cuando el enemigo cae, ponle fuente. Diremos, solo el limón quedó en la arca. Ese también tiene un sentido de criticismo. Y ese viene por el costumbre de antes de poner la ropa en las arcas, en los baúles, porque la gente no tenía armarios. Así, para perfumar la ropa se ponía también limón. Y ese refrán es un criticismo a la persona que se viste muy exagerado y se pone todas las alhajas y todo lo que tiene. Así, todo el limón quedó en la arca, quiere decir, esta persona se puso todo lo que tiene. Ese me hace mucha gracia. Siempre hay una crítica soterrada al deseo de aparentar. Hay varios refranes que critican a las personas que quieren parecer que son de algo que en realidad no lo son. También. Había cuentos como los de Shohá que me contaba mi tía. Yo no sé si tú los conocías también, los cuentos de Shohá. Era Sí. un personaje inocente que deambulaba. Con los pantalones. Sí, con los pantalones. Era un personaje que deambulaba por Tetuán haciendo cosas que no tenían ningún sentido, casi surrealista, y era un personaje tierno, y había muchos cuentos sobre Shohá. Y también hay costumbres que me gustaría señalar porque a mí me parecen muy bonitas, y diré que si bien mi familia pues, ha perdido gran parte de la lengua, para mi padre no el conocimiento, para mí la fuente de conocimiento es mi padre.
aparte, por supuesto, de Jacob ben Tolila y de todos los eruditos, pero él tiene una muy buena memoria y nos ha transmitido algunas costumbres que también hacía mi madre, que me gustan mucho. Por ejemplo, cuando vamos a emprender un viaje, en el umbral de la puerta, lanzar un poquito de agua con azúcar para que tengas un buen viaje. Igual. Yo no sé si hay gente que lo hace, si viene de algún otro lugar. Yo sé que sorprende mucho porque hay gente que cuando se lo va a hacer se cree que se lo tienen que beber o se asustan, no le vayas a mojar. En realidad es el gesto y se echa en el suelo. Es poca agua, no es mucho azúcar y se echa en el suelo como para que tengas un viaje dulce y una vuelta y un retorno a casa. Pues, claro, con bien y alegría veamos tu cara. Alegría. Un costumbre, y dime si también existía en tu casa. Mi abuela siempre decía, no señales al cielo, porque antes, cuando era chiquita, no habían teléfonos en mi casa, y para saber cuándo el sábado sale, y ya no es el día secreto, que no se puede encender la luz y etcétera, mi abuela nos mandaba afuera y decía, mira si hay 3 estrellas ya. Porque estrellas, sí. Cuando hay 3 estrellas quiere decir que ya no es sábado más. Sí, ya, sí. Entró la semana. Pero siempre nos decía, nunca señales al cielo porque es pecado. Y me parece, y no sé dónde lo leí esto, pero esa costumbre o esa tradición llega de los tiempos de la Inquisición, porque ancina esos de la Inquisición podían saber quién es judío y quién no, porque eso era el costumbre del judío, salir afuera y ver si ya salieron las 3 estrellas. Sí, habían salido las 3. Interesante que eso todavía sigue. Sí, yo de hecho muchos sábados cuando no sé qué hora acaba el sábado me asomo a ver si hay 3 estrellas. ¿También? Sí. Mira, eso de España, quiero contar una cosa que compartiré con vosotros un cuento sobre un encuentro que me pasó con una señora. En un encuentro sefardí, una señora empezó a hablar conmigo y me preguntó de dónde son tus padres y qué habláis en la casa, y etcétera, y cuál es tu apellido. Y me había dicho que su apellido es Severo. Pues le dije, bueno, hablamos español en casa, sí, eso es lo que pensaba. Y ella dijo, español, pues yo también soy de España. Aquí se levantó mi curiosidad y la demandé, ¿de dónde en España? Y esto es lo que me hizo ella. No ahora, Ancina, que ella es de Fez, pero pasaron más de 500 años y para ella es de España, se quedó en España. Ancina, los costumbres de mirar las estrellas en el cielo y todo eso, ese costumbre tan antiguo, todo quedó. Mira, nos cuenta Daniel Jalfón que el vaso de agua también lo hacen lo mismo en Túnez. ¿Ah, sí? Daniel Jalfón también es una persona que sigue mandando cosas muy graciosas y están colocados en el portal. Pues lo leeremos. Sí. Tiene unos comentarios sobre canciones y sobre cosas y lo hace muy creativamente. Pues Alicia, ¿y qué proyecto tienes ahora a continuación con el portal? O sea, ¿tú ves que la gente le suele interesar, se mantiene? ¿Tus hijos lo continúan? Mis hijos los gusta la jaquetía y quieren aprender la jaquetía y están usando palabras aquí y ahí. Y es interesante que también a mis nietas saben unas palabras y las usan. Y eso del portal, estoy ahora en un proceso de cambiarlo, de hacerlo más moderno, porque ese portal ya tiene como 13 años.
Y pienso de hacer ahí, empezar una sección para historia de familias. Muy interesante. Hace mucho que estoy recibiendo historias de familias de tal y cual y los tengo guardados, pero pienso que eso será muy interesante para todos. Sí, otro paso adelante, Alicia. Juan Gelman, recientemente fallecido, escribió un libro que se llama Divaxu. Y en ese libro utiliza en realidad él, más que el judeo español, pero como homenaje al judeo español, utiliza una especie de español del siglo XV, con esa resonancia del ladino, y hace un poemario maravilloso. Y él siempre recomendaba a Clarice Nichols, que dijo que le había inspirado para ese poemario. ¿Cómo se llama el libro? Divaxu. Ok. Me lo manda. Y además, mándame el nombre. Sí, Divaxu. Está además en ladino por un lado y en castellano por el otro. En realidad no es tan necesario porque se entiende muy bien, pero lo han publicado de esa forma. Muy bien, muy bien. Que sea en buena hora. También decir que bueno, lamentablemente también sufrió mucho esta lengua por el Holocausto. Si bien la población sefardí que murió en la Shoah no fue la más numerosa, sí que es verdad que afectó y tuvo una repercusión enorme en su futuro, ¿no? Porque fueron diezmadas muchas comunidades de una forma totalmente dramática. Es verdad, sí. En el Yad Vashem hay una zona donde se recuerda a esas comunidades. Sí, bien hecho por eso. Esther, estoy viendo que la hora ya se está para acabar y te quise decir, me contaste una vez una cosa muy, muy bonita sobre tu padre. Sí, por su amor para Marruecos o para la vida en Tetuán. Perdón, no te he oído bien. Su amor para sí. la vida que tenía en Tetuán, sus recuerdos, me contaste una vez y lo... Bueno, es que la gente que vino de Tetuán a Madrid, la primera comunidad que se forma en Madrid es de gente que ha venido de Tetuán y de Tánger. O sea, han habido comunidades judías implantadas en España anteriormente, pero tuvieron un desarrollo limitado, luego vino la guerra civil, etcétera. Y de las primeras comunidades formales que se organizan son las comunidades que vienen del norte de Marruecos. Y todos ellos, sobre todo en un primer tiempo, toda su memoria era en base a todo lo que se vivió en Marruecos. Tenemos, por ejemplo, a Jacobo Israel, que ha trabajado mucho toda la historia de España contemporánea, pero también ha hecho una recopilación de cuentos y a través de una editorial personal que lleva, ha publicado muchos temas que tienen relación con lo que estamos hablando. Y también nos está diciendo por ahí Daniel Halfon, que parece como que tendríamos que haberlo recordado, y es verdad, el libro de Ángel Vázquez. En el libro de Ángel Vázquez, Juanita Narboni, es un libro que se ha convertido en un libro totalmente de culto, en el que es un monólogo de una mujer que vive en Tánger. Ella no es judía, pero la jaquetía es la lengua que ella conoce de todas sus amigas y de todo su entorno, y es un maravilloso libro escrito utilizando la jaquetía. Que realmente Ángel Vázquez, que hizo una gran obra de arte, terminó siendo casi ignorado, ¿no? O sea, hay veces que se han hecho varios intentos de recuperación porque él tiene una gran obra y, por ejemplo, se publicó una revista con Sherif, que era un traductor, fue su traductor
al francés, que además ganó un premio nacional por esa traducción, y hicieron una recopilación de varios estudios sobre la obra de Ángel Vázquez, que realmente es Juanita Narboni es una novela maravillosa. Luego salió una película, yo no sé si hay dos o una, yo solo he visto una, es una directora de cine marroquí, como veis la línea de mujeres. Lo que pasa que para mí Juanita Narboni en el libro tiene esa melancolía característica de la jaquetía y de las comunidades que están desapareciendo, porque hoy en realidad lo que está contando es algo que se está como desvaneciendo. Y esa forma de contarlo en Juanita Narboni tiene humor y tiene cierta alegría, mientras que en la película para mí lo tira mucho a lo gris, a lo oscuro, a lo más triste. Y eso te deja una sensación muy contradictoria con la experiencia que tenemos todos nosotros cuando oímos contar y hablar en jaquetía. Bueno, la película de verdad puedes sentir la decadencia de la jaquetía, así se dice. La decadencia de la jaquetía, la rehispanización de la jaquetía, pero ahora tratamos de salvarla. Estamos tratando de salvar a la jaquetía. Un libro endiamantado que se escribió últimamente, que se llama El Mazal de los pobres, quiere decir la suerte de los pobres, por Ben Shitrit, que está en Canadá. ¿Le conoces? No. Escrito en jaquetía y es una cosa con mucho humor, a reír de risa. Un libro muy interesante. El que quiere tener un sentido de la jaquetía, ese es un libro muy característico. Pues... La habla de la jaquetía es también una cosa que hay que mencionarla, porque es una cadena de demandas retóricas, diremos, ¿sí? Sí. Sí, digamos, si me quieres preguntar cómo estás, ¿cómo estás? Yo, ¿y por qué no estaré bien? ¿Por qué me estás demandando cómo estoy? Y tú, y así se sigue hablando con demandas sin fin. Pues me gustaría también recordar el libro de Anita Bensadón, Dulce lo vivas, que es un libro donde se recogen recetas de cocina. Y lo peculiar del libro, y que a mí me parece muy emocionante, es que viene el nombre de la mujer que le ha dado la receta, del lugar de donde era esta señora y de dónde se fue. Así que el propio libro es casi una pequeña biografía de personajes con las recetas de cada uno de ellos. Y así puedes, además, a través de los sabores, recuperar toda esa parte de la memoria. Y Anita es una fuente sin fin. Escribió también ese libro endiamantadas por la cocina sefardí. Sí, recetas endiamantadas. Endiamantadas, sí. También hizo un trabajo enorme. Ella ha llevado la comida sefardí a la alta cocina, realmente. Ha convertido toda la cocina en un elemento. Mira, no estaría de más que hiciéramos un día un taller, incluso por aquí, por Zoom, sin interrupciones y con buenas intenciones, para poder hablar de esas recetas, que realmente hay muchas que además tienen muchas cosas que ver con España, pero tienen otros elementos que las enriquecen. Quisiera, cuando estaba hablando de la Shoah, he pedido a Israel que me recordara el nombre de Annette Cabelli, porque Annette Cabelli es una superviviente del Holocausto, que además fue recibida por la reina Sofía y que ha venido varias veces con Centro Sefarad para contar su experiencia en el día de la Shoah. Y ella es una superviviente sefardí que cuenta cómo su madre le transmitió el amor a España y por eso una de sus grandes ilusiones era tener el pasaporte español. Y siempre dice Manzía que su madre no pudo tenerlo y que tampoco, claro, pudo visitar España. Bueno, ya se puede abrir una biblioteca de jaquetía, parece, ¿no, Esther? Sí,
coloquemos el libro de Juanita Narboni, Lina Amselen, Jacob Entolila y todos ellos, y hagamos esa Jaquetía y ladino por otro lado, porque por ejemplo el de Miriam Moscona, ella es de origen búlgaro, su familia es de origen búlgaro, ella nace en México. Y también cuando habla de los personajes, ella escribe en castellano, pero cuando hablan sus personajes utilizan el ladino. Y queda una combinación muy interesante, porque no es todo un texto que puede ser incluso difícil para un lector no habituado, sino que vienen algunas pinceladas, algunas frases que pueden enriquecer y pueden hacernos darnos cuenta de cómo suena la lengua. Yo no sé qué pasó, no te estoy viendo. Nosotros sí te vemos, Alicia, Yo sí te perfectamente. veo, Alicia. Te vemos y te oímos. No sé si me estás viendo, Alicia. No creo estoy viendo a nadie. ¿Pero nos oyes? Pero eso es, ¿nos oyes? No, parece que no, que nos ha perdido. Alicia, ¿no nos oyes tampoco? No. Se ha perdido la conexión. Bueno, vamos a intentar retomarla. De todas formas, bueno, estábamos llegando prácticamente al final de la charla. La verdad que a mí me ha parecido magnífica la que habéis tenido, no solo para hacer una biblioteca de Jaquetía, sino la filmografía, en fin, un poco de todo, ¿no? Es decir, las interrupciones, bueno, pues pasan, ¿no? Pero por otro lado, yo quisiera poner en valor la cantidad de gente que ha entrado. Hemos tenido más de 70 personas atendiendo y sobre todo la interacción que han tenido. Tú misma, Esther, has estado leyendo muchos de los comentarios, ¿no? Me quedo con eso. Me han parecido interesantes, como un comentario de Tres Culturas, que me recuerdan que la película de Juanita Narboni es de Farida Benjazid. Claro, lo que te decía es que ha habido muchísima participación y ha habido muchísima interacción, no solo entre vosotras, sino entre la gente también que ha estado acompañándonos. Y además tú lo decías al principio, bueno, no puedo tirar ahora el scroll para arriba porque hay muchísimos comentarios, pero Zimbabue, Israel, Estados Unidos, México, en fin, de todo el mundo. Eso quiere decir una cosa muy clara, y es que estos temas siguen interesando. Es decir, tanto la Jaquetía como el ladino, evidentemente el esfuerzo hay que seguir haciéndolo por mantenerlo, pero son temas que interesan y el tema de hoy lo demuestra. Así que yo me voy a quedar con eso y vamos a dar paso a nuestro público por si ellos quieren hacer algunas preguntas, podemos recoger unas cuantas preguntas. No sé si Alicia, ¿nos estás escuchando de vuelta? No. No, parece que no, voy a intentar, a ver, no sé si, vamos a ver, intentamos reactivarle el audio. Alicia, intenta reactivar el audio, por favor. A ver si podemos, para que ella pueda también contestar alguna de las preguntas. A ver, Alicia, ¿nos escuchas? Bueno, creo que hay algún problema. El caso es que nosotros la vemos perfectamente. Sí. Además, le mandan un saludo ahora a Alicia, le mandan un saludo desde Fez, que era como una comunidad muy pequeña, pero de gran prestigio, ¿no? Bueno, yo, si te parece, Esther, te lanzo una de las preguntas que ha llegado y que tiene que ver sobre todo en cuáles fórmulas que tú consideras más efectivas para mantener sobre todo en las nuevas generaciones el uso de la Jaquetía y el ladino y que no sea una cosa que se pierda. Hemos comentado algunas, ¿no? Pero si puedes incidir en ese tema o incluso nos hablan del tema culinario también. En ese sentido, lo que lanzaría es una súplica, entre comillas, a los espacios académicos que creo que son fundamentales. O sea, la academia, como pasa con la Academia del Español, con los estudiosos de la lengua, los eruditos que van al detalle, que estudian siglo a siglo, que ven el desarrollo, el viaje, es esencial y aportan algo que no puede aportar más que un estudioso.
pero lanzaría una llamada para que hubiera una colaboración más estrecha con los creadores. Y no solo los creadores literarios como Miriam, por ejemplo, que hacen un esfuerzo de recopilación, sino también con los músicos, con los cineastas. Y digo esto porque a veces, con el deseo de la perfección en todos los estudios y el rigor, se pierde una parte también esencial que tiene que ver con la vida, con la actualidad. Yo estoy segura que cuando hablaban, y lo hablaban en tetuán, pues ellos hablaban, no estaban pendientes de si lo pronunciaban bien o mal, o si esta palabra venía de aquí o de allá, sino que algo vivo es algo vivo. El intento que están haciendo pues los cantautores, los escritores, es de mantenerlo vivo y probablemente no sean rigurosos. Y a veces pueden terminar siéndolo, pero sí que es importante que haya esa flexibilidad y colaboración. Estuvimos, por ejemplo, en un encuentro en Jerusalén donde hubieron creadores y hubieron académicos, pero tenía que ver con el español, con la lengua española, solo que se habían incorporado, habían temas judíos evidentemente, pero no tenía que ver tanto con eso. Pero, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Genealogía Sefarad. Es un proyecto de profesores de universidades americanas que se han empeñado en estudiar qué está pasando actualmente en España, tanto a nivel museístico como a nivel institucional. Encuentros de este tipo les suele interesar para trabajar luego ellos y hacer una reflexión mucho más académica y dándole un entorno y un lenguaje casi abstracto y filosófico, pero para que pueda haber eso tiene que haber una acción. Entonces, con ellos, con Genealogía Sefarad, Centro Sefarad hace una colaboración anual en la que se encuentran estos profesores y a la vez escritores como por ejemplo Pierre Gasoulin, que tiene un libro en francés, pero que cuenta su experiencia como sefardí y la búsqueda de su pasaporte, por ejemplo. O Edgar Morin, que es un escritor que él mismo, a sí mismo, con un pacto de sefardismo, dice que él es sefardí y lucha por su ser sefardí. Entonces, pues ya que nos están escuchando muchos de estos académicos, pues sí, pedir que hayan este tipo de encuentros que permitan que los escritores se nutran de los nuevos descubrimientos que se puedan hacer y que a la vez ellos puedan ver de otro modo estos intentos por recuperar la lengua y puedan colaborar de una forma más directa y rica. Yo creo que esto puede ser algo que sí que ayude a mantenerlo, a que la gente se arriesgue más a incorporar el ladino o la jaquetía en sus textos y que haya una apertura mayor para las próximas generaciones. Además de los encuentros que hacéis vosotros, Tres Culturas, de lo que hace Centro Sefarad Israel, lo que hace el Instituto Cervantes, que como he dicho ha hecho un gran trabajo, creo que esta fusión entre academia y creación puede ser un buen soporte de futuro. Seguramente yo comparto totalmente tu punto de vista ahí y decir que evidentemente la Fundación Tres Culturas, y no me cabe la menor duda de que el Centro Sefarad también, vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano, vamos a ofrecer nuestras plataformas, vamos a ofrecer nuestros espacios, nuestro tiempo y nuestra dedicación a que así sea. Tenemos alguna pregunta también para Alicia, no sé si nos estás escuchando, Alicia. ¿Nos escucha ahora, Alicia? Sí. Ahora sí, ahora sí te tenemos. Mira, pues tenemos también una pregunta para ti que dice que ¿ha sufrido la jaquetía alguna evolución lingüística, fonética o cultural digna de mención desde que empezó su uso? Bueno, es una demanda. Eso es para una conferencia entera, ¿no? Bueno, a lo primero, cuando los judíos expulsados de España llegaron a Marruecos, claro que llevaron con ellos ese núcleo lingüístico que hablaban en España.
Y actualmente ese era el vocabulario ladino. ¿Okay? Ahora, a esa base en Marruecos se añadieron palabras del alrededor, marroquíes y todo. Así, ese núcleo no quedó hermético y se fue evolucionando. ¿Esa es tu pregunta? Sí. Sí. Yo creo que se fue evolucionando. Y claro, mira, una lengua refleja la cultura. Una lengua no es una cosa en vacuum. Claro. Aunque los judíos sefardíes en Marruecos sí se miraban a ellos mismos como son españoles, pero claro, fue también la influencia del alrededor, de la cultura marroquí, se aumentó a todo. Así, la cultura de los judíos marroquíes no es exactamente como la cultura de los judíos del Imperio Otomano. Tenemos unos rasgos muy característicos a nosotros. Cuando me encuentro con judíos del Imperio Otomano, sí me siento una cosa muy fuerte y común entre los dos, pero todavía cuando me encuentro con sefardíes de Marruecos, hay una cosa más que no la encuentro con los judíos marroquíes del Imperio Otomano. Y es característico a los judíos marroquíes. Estupendo. Muy bien. ¿Perdón? No, digo que iba a pasar a otra pregunta más, si te parece. Creo que tenemos un par de preguntas. Están pidiendo también por aquí recomendar algunos estudios y tal que permitan profundizar. Yo creo que han salido, ¿no? Han salido bastantes libros, han salido diccionarios. No, yo creo que no hace falta un poco incidir en ese tema. Pero sí es interesante también, interpelo a cualquiera de las dos. En el tema de la jaquetía dicen que tradicionalmente se ha asociado, como estaba diciendo Alicia, a poblaciones judías del norte de Marruecos. Pero si tenéis conocimiento, si podéis saber de otras comunidades hablantes de jaquetía Sí. En otros sitios del mundo, si podéis hacer alguna referencia alguna. Hay en Caracas había una comunidad, y está todavía, los que no salieron de Caracas, una comunidad muy espabilada, muy activa y muy orgullosa de la jaquetía. Así que en Caracas lo que sé es que mismo los askenazíes, que son judíos no sefardíes, los gusta la jaquetía y había un pensamiento de quizás hacer un diccionario Yiddish jaquetía. Y eso me parece una cosa endiamantada. Hay una comunidad muy espabilada también en Toronto. Soli Levi era de Toronto. Y los hay también en Montreal, aunque menos en Montreal, jaquetía hablantes. Y claro, en España y en Israel. De España, Esther sabrá mejor que yo. Sí, bueno, aquí podemos hablar de varios niveles. Los que hablaban jaquetía históricamente, antes de luego nuevas migraciones, pues puede ser el norte de Marruecos, puede ser Argelia, sobre todo esa parte, pero sobre todo cuando los del norte de Marruecos se veían obligados a migraciones, ¿no? Que también a Gibraltar, cuando había algún movimiento, algún tipo de problema político, social, pues todo esto hacía que las comunidades emigraran, pero el origen está en el norte de Marruecos. Pero también repito que estuvieron en Argelia, estuvo también muchos se iban a Gibraltar, etcétera. En la actualidad en España, te digo, las comunidades del norte de Marruecos que vinieron a España, todavía se mantiene esa percepción de la jaquetía como algo antiguo, algo que no, a mí por eso
cuando yo oía a Line Amselen más que a Alicia, porque Alicia tiene ese tono que también está entre el ladino y la jaquetía, pero el tono de Line Amselen es mucho más jaquetía en su forma de expresión. A mí me resulta muy sorprendente porque para nosotros era de lo que había que huir. Era algo que no querías estar repitiendo porque nosotros queríamos hablar como se hablaba en la península, ¿no? Y el gran, lo que te podían decir como el mayor piropo era pareces una española, eres como una españolita o una europeíta, entonces eso era algo muy bueno. Es después, en este momento ahora, cuando... o sea, digamos, hará unos 15 años, cuando se empieza a ver, y sobre todo en relación con el ladino, que sí el ladino ha hecho un estudio profundo, ha hecho mucho más trabajo de divulgación, de recuperación, de orgullo ladino, y es cuando la jaquetía empieza a querer tener su lugar y empezamos a reivindicar la jaquetía como algo también importante y con un trasfondo cultural esencial. Y allí también, cuando también se aportan estudios, hay profesores también árabes que hacen sus tesis sobre la jaquetía, porque es también una lengua que utiliza el árabe, y todo eso hace que hoy en día pues haya mucho interés en la jaquetía. No tanto como lengua hablada, pero sí como una lengua para estudiar y de referencia. Todo es decir que en ladino sí que se encuentran textos muy importantes como el Meán lo es, o una prensa que es fundamental, histórica. Y no pasa eso en la jaquetía, que sí hay canciones, sí hay un cancionero, pero es más difícil. Hoy hay estudios, pero me refiero que cuando se utilizaba como medio de comunicación no hay tanta referencia escrita. En este momento no podemos hablar en comparación con el ladino. No, tampoco se le puede comparar a ninguna de las dos con el yiddish, que es una lengua que tuvo un florecimiento enorme en el siglo XVIII y XIX y tiene un premio Nobel. El mundo sefardí tiene otro premio Nobel que es Elías Canetti, pero no escribía en judeo-español, salvo la mención que hace de su abuelo y de la canción de las manzanitas rojas, son menciones. También Albert Cohen habla de algo de una lengua en judeo-español que utilizaban en Corfú, su familia, pero no llega a ser escrito, un escrito al nivel de Singer, por ejemplo, en esta lengua. Entonces, claro, eso hace que la difusión y la cercanía para el mundo de la cultura pues sea diferente, y por eso se queda como algo muy, muy para estudiosos y gente que está interesada en la historia y en la lengua, pero no tiene esos lectores que puede tener el yiddish hoy en día. Muy bien, qué interesante. Bueno, somos una minoría entre otra minoría. Uh-huh. Y así son las cosas. Pero eso yo lo veo que se está cambiando. Y solo unas palabritas sobre la palabra ladino. El ladino era, en Marruecos, nosotros llamamos ladino a las traducciones de los rabinos que se hicieron en España, en los tiempos medievales, y ellos traducían del hebreo al español, casi palabra por palabra. Y lo que usaban era el vocabulario ibérico que se hablaba en ese tiempo, y cuando hablaban de cosas religiosas usaban terminología hebrea o aramea. Y eso quedó en ladino. Y la jaquetía no se sabe cómo, de dónde el origen del nombre. Hay varias ideas. La prominente es que eso salió de una palabra árabe que quiere decir hablar. Pero la primera vez que se vio que el nombre jaquetía fue documentado fue en 1919 por era Ortega. Manuel Ortega escribió los rubios del norte de Marruecos.
y ahí se ve la palabra por la primera vez, porque antes cuando los españoles en la guerra de África tomaron a Tetuán y se entraron a Tetuán, ellos lo llamaban español. No se usaba la palabra jaquetía. Ahora, ladino, el judeo español del Imperio Otomano se llamaba españolit, se llamaba judesmo o judío, y solamente en los últimos años, diremos en los últimos 40 años, se empezó a llamar a esa lengua ladino, porque también ellos era como un jalteo de palabras de ese núcleo español, núcleo medieval español, con palabras del turco, del griego, del eslavo, y están en un proceso de desarrollar su lengua, me parece. Esto es lo que está pasando. Alicia, ya que has hablado de ese periodo, quería recordar este libro que he buscado ahora de la biblioteca, Haita Tetuán. Gracias. Y aquí también aparecen, ves que esto es inabarcable, finalmente que dejamos muchas cosas porque lo que hemos querido hacer es un diálogo y no una clase, pero es importante recordar también este libro, y ya que estamos en el centenario de don Benito Pérez Galdós, pues es interesante recordarlo, que Haita Tetuán es un libro de los episodios nacionales, y aquí hay unos cuantos personajes que hablan y que parece que hablan en esa jaquetía, ¿no? En realidad a mí los personajes que aparecen y que son sefarditas no me gustaban mucho, porque ahí aparece que es como una especie de bruja, o no, más que bruja es como, bueno, que hace ungüentos y cosas para vender o para dar, y yo de esos personajes en Tetuán no habían, porque lo tenemos además, Tetuán tenía una mentalidad bastante racional, y salvo algunas cosas que hay que recordar, pero los norte de Marruecos suelen ser muy castellanos, y además se regían por Maimónides, y teníamos normas pues bastante racionales, ¿no? Entonces toda esa parte más de la mística, misteriosa, etcétera, pues no es exactamente lo que por lo menos me han transmitido a mí, mi familia y mis padres. Pero aún así es un libro histórico que realmente pues merece la pena recordar hoy. Sin ninguna duda, muy interesante. La verdad es que no paran de entrar comentarios, preguntas, felicitaciones, muchísimas felicitaciones para las dos. Preguntan también por restos de jaquetía en las islas griegas. En fin, no podemos entrar en todo esto. Quieren saber sobre discografía también, pero incluso hasta los propios ponentes se están retroalimentando, a lo que yo me refería antes, de que el interés es tan grande por esto que incluso uno pregunta, no me ha dado tiempo a hacer la pregunta sobre discografía cuando ya han contestado, por supuesto, con el Gran Sol y Lady, ¿no? Es el primero que han sacado. En fin, yo no sé si vosotras queréis añadir algo más para finalizar. No, sí. Simplemente, perdona, Alicia. Sí. Yo. Bueno, quisiera mencionar los diccionarios de jaquetía. Hay varios diccionarios. El primero fue de Ben Oliel, de José Ben Oliel, del dialecto judeo-hispánico marroquí o jaquetía. Él era el personaje que actualmente empezó la investigación de jaquetía y documentación. Así es el diccionario primero. Y tenemos también el diccionario de alegría Bendayan de Bendelak, y es un diccionario muy importante porque es jaquetía español jaquetía, y se puede todavía conseguir de la comunidad de Caracas, del Centro Judío de la Comunidad de Caracas. También existe el diccionario de Isaac Ben Arosh, diccionario de jaquetía, y un diccionario pequeño, pero muy gracioso, de Esther Cohen Aflalo, que se llama Lo que yo sé, y claro, es lo que ella sabe. También, claro, el diccionario del elemento
hebreo en la Jaquetía del profesor Jacob Bentolila. En el sitio web tengo un glosario pequeño de Jaquetía, claro, basado sobre estos diccionarios y lo que escuchaba en casa. Y la palabra en su hora es oro, el libro de refranes de Jacob Bentolila y Tamar Alexander. Y existe un libro que se publicó últimamente por David Benjamú Jiménez, que se llama La Jaquetía de la Comunidad Judía de Melilla. Y ese libro es muy importante porque es una investigación muy profunda de la lengua jaquetía en una comunidad pequeña, ¿sí? De Melilla. Así quise mencionar estos libros. Muy bien. Esther, ¿tú quieres añadir algo más? Daros las gracias a la Germinal, a la Fundación Tres Culturas. Recordar que también este evento vuestro sobre Sefarad nos coincide con el Día Europeo de la Cultura Judía y que además se está celebrando por toda Europa. Y nos alegra y agradecemos que en este evento te hayas acordado de estas lenguas minoritarias que este encuentro puede ayudar a mantener y claro a mantener sobre todo el interés para reflexionar y escribir de alguna forma, que es lo que hace que el texto y la palabra se fije. Claro que sí, y además, como nosotros nos interesaba mucho el tema, como había comentado yo en la introducción, pero además nos interesaba que ese tema fuera tratado con voz de mujer, que es como se titulaba el evento. Yo creo, y seguramente lo compartirán prácticamente todos de los que han asistido, os tenemos que felicitar por la pasión con la que habéis hecho vuestras intervenciones, con el cariño con el que habéis preparado. Sé que tanto Alicia como tú, Esther, habéis dedicado mucho tiempo a preparar este evento de hoy. Yo creo, sinceramente, que ha quedado espectacular. Hemos tenido referencias bibliográficas, hemos tenido poemarios, hemos tenido música, hemos tenido incluso filología, ¿no? Hemos tenido un poco de todo. Entonces, felicitaros. Seguro que vamos a hacer más cosas de Ladino, seguro que vamos a hacer muchas más cosas de Jaquetía. Y yo simplemente le voy a dar ya la palabra para que cierre el acto a Antonio Chávez, coordinador de la Fundación Tres Culturas. Antonio, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Germinal. Felicitar ante todo a tanto a Esther como a Alicia por la magnífica disertación que nos han presentado en torno a la Jaquetía, que nos han hecho descubrir la enorme riqueza de ese patrimonio lingüístico que tenemos tan cerca, ¿no? Más allá, 14 kilómetros del estrecho. Y también felicitar a nuestro público por la proactividad que han tenido y sobre todo por la cantidad de datos, de referencias, de libros que han compartido también con el resto del público interesado que hemos tenido pues, desde de América, de África, de Asia, de Europa. La verdad es que la Fundación Tres Culturas en torno a la Jaquetía ha conseguido unir a gran parte del mundo, ¿no? En torno a esta temática. Y nada más. A Esther también, como representante del Centro Sefarad de Israel, agradecerle profundamente su colaboración intensa. Para nosotros siempre es un placer contar con vosotros, una institución hermana con la que nos sentimos plenamente identificados y muy cómodos trabajando. Seguiremos con nuestras actividades en este mes, que es el mes de Sefarad de la Fundación Tres Culturas. Tenemos ahora mismo una exposición en nuestras instalaciones, Descubre Sefarad, de la Red de Judería, a la que también le invitamos a que puedan asistir. Y bueno, también próximamente también le presentaremos también algunas novedades para el próximo año en torno a una figura que cumple su milenario. Eso lo dejamos en la expectativa, pero tendréis próximamente noticias. Igual es un malagueño. Nada, igual es un malagueño, ¿no? Igual es malagueño. Lo dejamos por ahí. Lo dejamos ahí. Pero la verdad es que lo dejamos ahí. Y sin más, Alicia, también, agradecerte también tu conocimiento, tu pasión con la que investigas y con la que difundes el enorme patrimonio lingüístico de la Jaquetía. Y sin más, pues gracias a nuestro público y en breve seguiremos por estas lides
del espacio cibernético, difundiendo aquello que nos une, que es el legado de Sefarad. Muy bien, pues nada. Un beso grande, Esther, Alicia, Esther, y nos vemos en la próxima. Bueno, y antes de nada, también a todos, Shana Tova, feliz año, que celebramos la próxima semana. Muchísimas gracias. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Que sea un año de bendiciones.